el día de hoy vamos a iniciar el libro de Tito. Hoy es una pequeña introducción, un video corto, donde vamos a poder prácticamente conocer un poquito acerca del libro, conocer un poquito acerca de Tito, enterarnos de algunas cosas interesantes acerca del libro de Tito y acerca de algunas expresiones del apóstol Pablo en algunas otras cartas. Debido a que vamos a hacer mención a uno de los filósofos cretenses, nos va a permitir poder mencionar algunas expresiones de algunos filósofos griegos que también fueron mencionados por el apóstol Pablo en algunas otras cartas. Y eso va a ser una información muy, pero muy interesante que es importante tenerla en cuenta. Muy bien, el día de hoy vamos a ver el libro de Tito. El libro de Tito es uno de los libros pertenecientes a las cartas pastorales junto con el libro de Primera y Segunda de Timoteo. Entonces, esto es de vital importancia, ya que los tres libros enfocan prácticamente los consejos del apóstol Pablo hacia Timoteo y hacia Tito, que son dos hijos espirituales del apóstol Pablo. Primera de Timoteo y la carta de Tito son muy parecidas. Y una de las cosas que también hay que tener en cuenta es que prácticamente estos dos libros mantienen una estructura muy parecida, ¿no? Lo primero que hacen es prácticamente poder contrarrestar las enseñanzas de los falsos maestros, luego poder establecer un liderazgo eficaz en la iglesia local y luego lo más importante es fomentar o animar a que los creyentes podamos vivir una vida piadosa y una vida de obediencia a la voluntad de Dios. Es importante para mí que nosotros tengamos en cuenta esta información. Ahora, otra de las cosas que es importante que nosotros conozcamos es acerca un poquito de Tito. ¿Quién era Tito? Tito, por lo que vemos en las escrituras, y ahora vamos a ver algunos textos, era uno de los amigos íntimos del apóstol Pablo. Tito no solamente es mencionado por Pablo, sino que Tito prácticamente es protegido por Pablo cuando Pablo no permite que Tito tenga que ser circuncidado, ¿no? Esta es una de las razones por las cuales ahora en una de las pantallas vamos a ver por la cual prácticamente Tito luego va a acompañar a Pablo y a Bernabé a uno de los concilios más importantes que se da en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 15 específicamente, donde se va a discutir acerca de si los nuevos creyentes gentiles tenían que guardar la circuncisión y demás costumbres judías. Tito prácticamente era no era medio, sino era completamente griego, completamente, por decirlo así, gentil, ¿no? A diferencia de Timoteo, que era medio griego y medio judío. Debemos entender también que Tito prácticamente era una persona de un carácter muy proactivo, ¿no? Y es una de las cosas que vamos a poder observar. Yo los invito, vamos a ver la siguiente pantalla para ver alguna información. Muy bien, con respecto, se dice, veamos juntos, en el Nuevo Testamento, ¿no? La última información sobre Tito señala que Tito fue enviado como ministro a Dalmacia, ¿no? Quiero que lean conmigo Gálatas capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Lo podemos ver en pantalla. Ahora, otra de las cosas que, como lo mencioné anteriormente, a Tito se le menciona frecuentemente en las cartas de Pablo, y es el texto que estamos leyendo ahorita en Gálatas 2, del 1 al 3. Ahora, en Tito 1:4 prácticamente nos muestra que Tito fue resultado de la predicación de Pablo, ¿no? Tito fue convertido gracias a la predicación del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 15, verso 2, como lo estamos leyendo, vemos que Tito acompañó a Pablo al concilio. Durante su tercer viaje de Pablo desde Antioquía, ¿no? Pablo desde Éfeso, lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 16, 8, y Tito sería el mensajero a la iglesia de Corinto. Esto habla de que el carácter de Tito era enérgico y sólido para enviarlo a dos iglesias problemáticas como Corinto y Creta, ¿no? Mientras Timoteo necesita empuje en 1 Timoteo 1:6, Tito da la iniciativa en 2 Corintios capítulo 8, verso 17. Hermanos, quisiera aclarar un poquito el punto número 3 cuando dice que durante su tercer viaje de Pablo desde Antioquía, Pablo desde Éfeso. Esto está sustentado en 1 Corintios capítulo 16, verso 8. Yo los animo a que puedan buscar estos versículos que están en esta pantalla. Luego que termine el video, los animo a que puedan volver a ver el video leyendo alguno de estos versículos.
¿no? Y el punto está mencionando que Tito era el mensajero a la iglesia de Corinto, y esto habla de que el carácter de Tito era enérgico y sólido para enviarlo a dos iglesias problemáticas como Corinto y Creta. Quiero explicar un poquito este contexto, ¿no? Obviamente sabemos que la iglesia de Corinto estaba pasando un momento difícil. Prácticamente había mucha inmoralidad en la iglesia de Corinto y habían diversos tipos de problemas, los cuales Pablo envía a Tito para que Tito pueda resolver esta situación, para que Tito pueda resolver estos problemas. Y bueno, si ustedes leen los versículos que están en la pantalla y leen varios de estos textos que están ahí, van a poder darse cuenta que Pablo prácticamente estaba contento con los resultados que Tito trajo de la iglesia de Corinto. Esa es la razón por la cual Pablo eh, ve la disposición de Tito de también querer ir a la iglesia de Creta, ¿no? Y esa es la razón por la cual Pablo le da a Tito la carta que está dirigida a Tito como líder, obviamente con consejos para Tito, pero que también Tito va a comunicárselo a la iglesia de Creta, ¿no? Entonces esa es la razón importante por la cual podemos ver estos puntos, y yo quiero que ustedes entiendan, para conocer un poco más de Tito, la razón por la cual se dice que Tito era enérgico, ¿no? Y también tenía un carácter sólido, ya que podemos ver cómo él pudo resolver la situación en la iglesia de Corinto y la disposición de liderazgo, o esa capacidad proactiva que tenía Tito de querer también dar solución a los problemas de la iglesia de Creta. Bien, hermanos, vamos a dar un poco de los falsos maestros, ver qué cosa es lo que sucedía en este momento. Prácticamente la iglesia de Creta estaba siendo influenciada por dos ideas fundamentales o dos ideas importantes en esa época, en el primer siglo, que era el legalismo judío y las ideas del gnosticismo. Estas dos ideas son ideas prácticamente muy poderosas en esta época, y no solamente influenció la iglesia de Creta, sino que también influenció la iglesia de Colosas, la iglesia de Éfeso. Esa es la razón por la que vemos como Pablo da consejos para atacar estas ideas prácticamente herejes, tanto en la carta de Colosenses como en la carta de Efesios, en la carta de Timoteo y en la carta de Tito que estamos leyendo ahora. Entonces hay que entender que estas ideas del primer siglo prácticamente estaban influenciando en la iglesia de Creta, ¿no? Hay que comprender un poquito acerca de qué es lo que realmente implicaba estas ideas judío legalistas, o estas ideas legalistas judías, y era que era una de las cosas que prácticamente se discutió en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, ¿no? Y era el hecho de que si se tenía que seguir guardando la ley o ciertos ritos, si se tenía que seguir los cristianos circuncidarse o no. Y esta es una de las cosas que se discutieron en ese concilio, ¿no? Como lo hemos leído en el libro de Romanos y lo hemos leído en el libro de Colosenses, estas ideas o estos ritos, muchos de estos ritos eran sombra de Jesús. Entonces, por lo tanto, nosotros ya no tenemos que practicar esos ritos, ¿no? Esos ritos ya cumplieron su propósito. Entonces, quiero hablar un poquito con ustedes también acerca del ambiente espiritual. Es una de las cosas importantes que quiero tomar en cuenta con ustedes. Con respecto al ambiente espiritual, los cretenses se habían hecho una mala fama, ¿no? Tenían una mala fama con respecto a ser mentirosos. Es por eso que Pablo en Tito capítulo 1 verso 12 y la primera parte del verso 13, los cretenses eran conocidos como mentirosos, ¿no? Como malas bestias, decía, ¿no? Como personas ociosas, ¿no? Y como personas mentirosas. Y esto es importante. Quiero leer el texto junto con ustedes, ¿no? Pablo dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Esa es la razón por la cual un insulto de la época no era decirte cretipso, ¿no? Cretipso significaba que eras de Creta, ¿no? Era un insulto para decir que tenías todas estas cualidades, ¿no? Eres un cretipso, ¿no? Y bueno, era un insulto de esa época, ¿no? Muy bien, yo quisiera leer junto con ustedes la siguiente pantalla. Vamos a leer, ya que les voy a mencionar algunas curiosidades, ¿no? Así como Pablo menciona en esta frase, él está mencionando una frase de un filósofo griego, en este caso cretense. No es la primera vez que Pablo hace eso. Y si ustedes leen conmigo la siguiente pantalla, van a poder ver que Pablo también ha mencionado frases de filósofos en otras oportunidades. Muy bien,
Sabemos que Pablo era un hombre con mucha educación. Él fue entrenado por el maestro judío Gamaliel. Todos sabemos que Gamaliel fue un maestro de maestros, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 22, verso 3, capítulo 5, verso 34. Y que Pablo no solamente era conocedor de la escritura y la literatura judía, sino que también conocía la literatura griega clásica, ¿no? Esta es la razón por la cual en Hechos capítulo 17, del versículo 22 al 34, mientras que Pablo habla, vemos que él está hablando a un grupo de filósofos epicúreos y estoicos, ¿no? Y esa es la razón por la cual vemos que él conoce lo que ellos pensaban y qué tipo de filosofía ellos tenían. Ahora, Pablo en el versículo 28 va a citar prácticamente de Epiménides, ¿no? Va a citar la siguiente frase: porque en él vivimos y nos movemos y somos. Esa frase es una frase de un filósofo griego llamado Epiménides, ¿no? Y luego podemos ver que cuando él usa la frase porque linaje suyo somos, es una frase de Fanomena de Arato, ¿no? Y prácticamente él está usando a estos dos poetas paganos para establecer su punto y para fortalecer su idea dentro de esas cartas, ¿no? En 1 Corintios capítulo 15, verso 33, Pablo cita de la comedia de Menandro, ¿no? la comedia Thais, la frase: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y de la misma manera, en Tito capítulo 1, verso 12, va a citar a Epiménides, cuando otra vez usa la frase: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Muy bien, esto es curioso, ¿no? Debido a esto que les he mencionado, sale la paradoja de Epiménides, ¿no? Y esta paradoja o contradicción es que se decía de que Pablo por primera vez en este texto va a escribir no inspirado por el Espíritu Santo, porque Pablo va a decir una falsedad, ¿no? ¿Y por qué? Ya que Epiménides está diciendo que todos los cretenses son mentirosos, entonces él también es mentiroso, o sea, el filósofo. Por lo tanto, al ser mentiroso, la frase que está diciendo es falsa, ¿no? Por lo tanto, no los cretenses son glotones, ni ociosos, ni mentirosos, ni malas bestias, porque él también es cretense y está diciendo una mentira. Por lo tanto, al Pablo citar esta frase, Pablo está diciendo una mentira, y por lo tanto Pablo no está diciendo la verdad. Es absurdo, ¿verdad? Pero es curioso también y absurdo a la vez, porque hay que considerar que cuando se escribe la Biblia, al igual que en cualquier libro, en la literatura se habla de las figuras literarias, ¿no? Y parte de esas figuras son el símil, ¿no? Estamos hablando de la metáfora, está la alegoría, ¿no? Está la parábola también, y otra también es la hipérbole, ¿no? Y la hipérbole es la exageración, ¿no? Uno tiende a exagerar, ¿no? Las cosas para poder dar un énfasis o para poder llamar la atención de algo que estás diciendo. Y prácticamente esta figura literaria es una figura literaria que pues este filósofo griego está usando al decir que todos los cretenses son mentirosos, malas bestias, ociosos, ¿no? Y glotones. Entonces pues hay que tener en cuenta eso también. Es algo interesante, que me pareció interesante poder mencionárselos. Y bueno, y para terminar, ya que este video es un video corto, pues quiero mencionarles la estructura del libro de Tito. Los invito a ver la siguiente pantalla. Bien, y podemos ver ahí que Tito lo vamos a dividir prácticamente primero en los saludos, ¿no? Si se van al final, en el final está la conclusión y la bendición, ¿no? Pero luego en el cuerpo del mensaje vamos a tener tres partes, ¿no? El mensaje para los entre líderes, por decir así, el reconocimiento de ancianos y la reprensión de los falsos maestros. Y luego vamos a ver la segunda y la tercera parte, que prácticamente es la vida santa o piadosa y la doctrina sana, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Muy bien, hermanos, entonces es importante tener en cuenta esto y por qué el libro de Tito nos va a dar una enseñanza importante para nosotros como creyentes, ¿no? Si bien es cierto, la iglesia del primer siglo, entre ellas la iglesia de Creta, estaba pasando, como muchas otras, el problema de enfrentar falsas doctrinas y herejías. Este es un mensaje para nosotros en nuestros tiempos, ya que ahora estamos también como iglesia universal, iglesia general en el mundo, estamos enfrentando pues teologías o ideas que supuestamente son cristianas, pero que no son cristianas, ¿no? Como por ejemplo a veces, si bien es cierto, yo siempre menciono eso, es importante declarar promesas de Dios, sí. Uno puede declarar las promesas de Dios porque ya están escritas, Dios las ha establecido, pero nosotros no podemos decretar, ¿no? Ni por ejemplo podemos
Podemos declarar bendición porque la Biblia dice que los que estamos en la voluntad de Dios vamos a percibir bendición, pero nosotros no podemos decretar ni ordenarle a Dios que haga cosas. Y no voy a extenderme en eso, ¿no? Pero por ejemplo, esa es una teología errada. Nosotros no podemos hacer eso. Sin embargo, ojo, no he dicho que no podamos declarar cosas que Dios ha establecido en su palabra y que nosotros sabemos que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Pero que a veces no cogemos esas bendiciones y es importante declararlas, pues porque hay que declarar lo que ya Dios ha dicho. Nuestra labor es poder declarar esas cosas al mundo y también a veces tenemos que decirlas a nosotros mismos, ¿no? Para aumentar nuestra fe en base a lo que hemos leído, eso sí. Pero también hay ideas cerradas acerca de que, por ejemplo, Dios es un Dios bueno y como Dios es un Dios bueno, pues Él no envía a nadie al infierno, ¿no? Nadie se va al infierno, Dios no puede ser tan malo, Dios no puede hacer estas cosas. Y a veces también esta es una idea errada porque desconocemos un poco la doctrina de Dios, ¿no? O sea, el conocer los atributos de Dios. Y yo siempre digo, y no solamente yo, bueno, obviamente muchas personas, ¿no? Como R.C. Sproul, por ejemplo, él decía siempre algo interesante que siempre me quedó en la mente, ¿no? Y es que él decía, todos los capítulos de la teología sistemática, Espíritu Santo, salvación, iglesia, pecado, hombre, todo lo que tú hables debe estar sujeto y no debe contradecir nada de la doctrina de Dios. Y eso es importante, todas deben estar sujetas a la doctrina de Dios, no pueden contradecirla, ¿no? Y pues cuando nosotros decimos que Dios es bueno y por lo tanto Él no puede enviar a nadie, entonces no estamos entendiendo los atributos de Dios, porque Dios no solamente es un Dios de amor, Dios también es un Dios justo. Y es por eso que se dice siempre que la condenación es resultado de la justicia de Dios, ¿no? Dios envía a la gente al infierno porque es justo. Él tiene que ser justo en pagar a cada uno conforme a sus obras. Pero la salvación por medio de Cristo es resultado de su amor, porque la salvación es gracia. No lo merecemos, pero Dios nos ha dado la oportunidad a través de Jesús de alcanzar salvación. Y si aquel que no quiera recibir a Cristo, no quiera seguir a Cristo, pues simplemente ya no está optando por recibir gracia, sino está optando por recibir justicia, ¿no? Y porque Dios es un Dios justo, pues Dios va a tener que ser justo, ¿no? Entonces hay que analizar las cosas y es importante entender de que en el momento de hoy, en el presente, también nuestra iglesia, la iglesia en general, está siendo atacada por ideas que no son bíblicas, ¿no? Y tenemos que estar alertas para poder contrarrestarlas y para poder, obviamente, contrarrestarlas con la verdad. Ha sido un placer para mí. Los invito a que puedan seguir viendo esto. Hoy ha sido solo algo introductorio. Los invito a seguir viendo los demás videos donde no solamente vamos a analizar costumbres de la época, sino que también vamos a hacer lo de siempre, analizar algunas palabras en griego que nos van a permitir comprender con mayor profundidad el texto, ¿no? En función al contexto también, ¿no? Gracias por este tiempo. Los invito a que también puedan ver el video de Minutos de Griego Bíblico que va a salir en un par de horas. Y bueno, que también va a ser de bendición para ustedes. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.